Bienvenidas a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio. Buenas noches para Chile, buenas tardes para Ecuador, México, Colombia. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Quien les saluda es María Belén Troya Rocha, Procuradora Común de la Red de Liderazgos para América Latina y el Caribe, RECLAC, y Directora Ecuador de la Fundación de Integración y Desarrollo Social, FINDES. RECLAC FINDES, cumpliendo su objetivo de realizar acciones concretas para fomentar la transformación social bajo este nuevo contexto de normalidad, hemos organizado una serie de webinars que buscó apoyar el desarrollo de fortalezas y capacidades individuales para la construcción de colectividades movilizadoras de cambio, tanto a nivel país como de la región de América Latina, con el propósito de encontrar respuestas en conjunto. Estos webinars tuvieron lugar entre los meses de octubre y noviembre, y como cerramos este 2020, este es el último webinar de este año, y estén atentos, por favor, para la programación 2021. Como pueden observar, pueden ubicarnos en todos los canales digitales que observan en pantalla. Estamos en Facebook, estamos en Instagram también como Liderazgos ALC, en Twitter como FindesR, en LinkedIn como Fundación Integración y Desarrollo Social, y nuestro canal de YouTube, donde pueden observar varios de nuestros videos también, como Findes RECLAC. El evento de hoy es gracias a la que busca el desarrollo de territorios desde el fortalecimiento de capacidades colectivas e institucionales de nuestra América Latina. Cabe mencionar que el speaker de hoy es su presidente y en breve lo conoceremos más. Red de Liderazgos para América Latina y el Caribe, RECLAC, un colectivo latinoamericano que promueve el desarrollo sostenible de los territorios bajo la construcción de soluciones desde nuestro ser latinoamericano. Y el Centro de Estudios Académicos y Organizacionales, CEAO Chile, Centro de Investigación e Información promovido por el Ministerio de Educación en Chile para el desarrollo de programas de formación y capacitación. En estos webinars se abordaron temas como el potenciamiento de tu marca personal, liderazgo transformacional, habilidades directivas, herramientas técnicas de investigación y medidas empresariales de bioseguridad, además de otras herramientas también para las microempresas. Organizados por RECLAC FINDES, hoy vamos a tratar sobre gestión de equipos desde liderazgo, y contamos con la intervención del magíster Max Iriarte Santoro, que de antemano le agradecemos su presencia como speaker, que compartirá su experiencia con nosotros. También quiero iniciar saludando al ingeniero Fernando Núñez Medina, presidente de RECLAC Ecuador, que de manera conjunta promueven el desarrollo de este espacio de transformación social. Quiero saludar también a cada uno de ustedes que se han dado cita esta tarde-noche. Gracias por acompañarnos y respaldar constantemente nuestras iniciativas. Hoy contamos con participantes de algunos lugares de América Latina como Perú, Colombia, México, Chile y Ecuador. Antes de empezar, quiero pedir muy amablemente al público que mantengan sus micrófonos apagados. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas por el chat o hacerlas al final de las intervenciones. El tema, nuevamente menciono, que vamos a abordar el día de hoy: liderazgo, gestión de equipos, a cargo del speaker, el magíster Max Iriarte Santoro. Y como pueden observar en pantalla, el magíster Iriarte es licenciado en Ciencias Políticas, cientista político por la Universidad Central de Chile, magíster en Estudios Internacionales y del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, magíster en Educación y Gestión de Calidad, coach neurolingüístico, egresado de Estrategia y Defensa Política Nacional de Washington, egresado de Estrategias de Descentralización y Participación Ciudadana del CEDI, Organización de Estados Americanos, OEA. Profesor asistente de la Cátedra de Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado. Egresado de Liderazgo Público de ILPE-CEPAL, coordinador del Diplomado de Habilidades Directivas de la Fundación UCH y de la Universidad de Chile. Con ustedes, Max Iriarte Santoro. Bienvenido, Max. Muchas gracias,
María Belén, agradezco esta invitación en conjunto a RedLAC, Findes Ecuador, y también agradecer al señor Fernando también por este espacio en el cual en conjunto con todos los presentes vamos a reflexionar, vamos a analizar y precisamente a proponer algunas estrategias de un tema que sin lugar a dudas es bastante atingente a nuestra realidad mundial, a nuestra realidad regional, a nuestra realidad local, y que tiene que ver precisamente con el rol de los liderazgos desde la perspectiva de la gestión de equipos, y más aún, abriendo un poco este concepto desde la perspectiva de cómo posicionamos el rol de los líderes ante los escenarios de crisis, actual crisis que nos ha golpeado a todos desde marzo de este año, y también desde la perspectiva de cómo los líderes se posicionan ante los nuevos desafíos. Por lo tanto, agradezco esta invitación, aprovecho también de saludar a todas y todos los presentes, y precisamente cómo vamos a estructurar los próximos minutos nuestra presentación tiene que ver en base a algo más lúdico, desde la perspectiva de interactuar con ustedes algunas preguntas que tienen que ver con estos temas que son bastante contingentes en la actualidad. Luego nos vamos a proyectar en una presentación que va a referir en tres tópicos. Un tópico referente a cómo entendemos lo que es liderazgo, cómo posicionamos el rol de los líderes y de las lideresas en esta gestión. Luego nos vamos a posicionar en base a un modelo que se ha ido configurando en estos últimos 20 años y que tiene que ver con el liderazgo transformacional. Y finalmente nos vamos a posicionar en una estrategia que tiene que ver también para que los liderazgos sean más efectivos. Y esto tiene que ver también con el rol de la comunicación, hoy por hoy, en esta gestión. Dicho sea de paso, y para finalizar esta presentación, vamos a dejar una breve actividad para que las y los participantes puedan también tomar ahí sus experiencias, sus aproximaciones, y con ello, en un plenario final, tomar algunas reflexiones finales de esta sesión. Por lo tanto, muy agradecido también de este espacio y que podamos sacar también algunos aprendizajes y buenas prácticas para ustedes y, por qué no, para toda nuestra sociedad y toda nuestra comunidad. Y partimos con una pregunta inicial en la cual aquí les dejo en manifiesto lo siguiente. ¿Qué entendemos por liderazgo? Pueden haber muchas percepciones, muchas ideas, muchas metodologías, pero y aquí también ustedes, si gustan, pueden activar su micrófono, pueden escribir en el chat con respecto a qué es lo que entienden por liderazgo, qué ideas se nos viene a la cabeza pensando hoy por hoy en los líderes. Dejo la palabra abierta por si hay alguien que quiera comentarnos brevemente. ¿O qué idea se nos surge cuando encontramos la idea de liderazgo? Yo voy a aprovechar en la medida que haya alguien que les gustaría también comentarnos, les voy a proyectar también esta presentación y que tiene que ver precisamente con esta pregunta de base. ¿Qué entendemos por liderazgo? Si les hacemos un pequeño ejercicio, fácilmente uno puede entender que liderazgo resultaría también esta acción de que una persona conduzca a un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Pero también podremos enfatizar el por qué se hace difícil liderar. ¿Por qué hoy en día en América Latina, en los países constituyentes de esta región, es tan difícil encontrar líderes? Desde una perspectiva política, desde una perspectiva social, desde una perspectiva cultural. ¿Por qué se da también esa temática de tener en cuenta de que los liderazgos hoy día han perdido mucho valor? Por lo tanto, es ahí donde con esta pregunta podemos también sacar algunos aprendizajes y también sacar algunas aproximaciones. Probablemente líder o ser líder o lideresa no es fácil. Reúne ciertas condiciones, reúne ciertas características, en donde podemos entender que también liderar resulta una tarea titánica, por decirlo de una manera, pensando también en cómo convocar, seducir, motivar también a los grupos. Más aún pensando en que los distintos intereses y necesidades que tienen los grupos hace que esto sea más complejo. Y es ahí donde nos vamos a adentrar precisamente en algunas definiciones preliminares del concepto de liderazgo, en base a lo que yo les comentaba en esta primera parte de la sesión. Y hoy por hoy dejamos de lado esta imagen.
esta imagen que nos posiciona a superlíderes que reúnan o concentran todo tipo de acciones que, por un lado, hace también perder cierta autonomía, cierta gestión en los equipos. Hoy por hoy no necesitamos un superlíder que nos pueda reunir o convocar a las cosas, sino buscamos también la manera que los liderazgos permitan también que conduzcan a sus equipos. Los liderazgos promuevan la confianza en las personas. El liderazgo debe ser también un elemento que genere una comunicación transparente en los equipos y que genere también credibilidad y legitimidad. Factores que hoy por hoy, y si lo vemos en un escenario muy rápidamente a nivel país, a nivel latinoamericano, a nivel mundial, carecemos de líderes. Y eso se demuestra también en cómo las sociedades se vuelcan a las calles por las distintas demandas y que también genera también que no haya un apego hacia una figura que los represente. Por lo tanto, el rol del liderazgo es sin lugar a dudas un escenario bastante interesante de analizar, pero también es un escenario bastante difícil de entender, de cómo podemos también posicionar a los líderes frente a estas actuales crisis desde una perspectiva que pueden verse vistos como una oportunidad más que una amenaza. ¿Y por qué una oportunidad? Porque es aquí donde los líderes se van a posicionar desde el rol de ante un escenario de crisis como la actual pandemia del COVID-19 o ante las crisis políticas, sociales e institucionales que viven algunos países latinoamericanos, como el caso de Chile, como el caso de Ecuador, como el caso de Colombia, de Perú, Bolivia, por nombrar solo algunos, perfectamente se pueden posicionar líderes que representen, que canalicen y que logren legitimar las demandas de las personas. Por lo tanto, es una invitación para que las personas o nosotros como sociedad podamos también entender que deberíamos posicionar a liderazgos. Pero es ahí Mire, en donde... Max, antes de que ¿Sí? siga, me permito, ahí se están escribiendo en el chat bajo la Por pregunta favor. que me has Sí, mencionado sí. y me gustaría leerles para compartir entre todos. Igual, como pueden observar, podemos levantar la mano. Aquí, como pueden ver, estaba levantada la mano. Pueden levantar la mano y así nos podemos dar cuenta de quién requiere ser escuchado, ¿no? Por favor, si Bien. gusta, ahí le damos algunos comentarios para ir comprendiendo y reflexionando sobre estos temas. ¿Te parece? Me parece. Mira, Glenda Elizabeth Zurita dice, buenas tardes. Para mí el liderazgo son habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o de actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. Muy Para bien. Sí, Karen perdona, y ahí comparto muy bien lo que dice Glenda, y en ese sentido vamos a hacer una pequeña distinción en la presentación, cuando tengamos que tener la diferencia entre lo que es el liderazgo y este management, este gerenciamiento, que muchas veces tiende a confundirnos, pero también es como podamos también diferenciar uno por otro. Y en algunos casos, si posicionamos los liderazgos en lo que es la gestión pública, la gestión municipal, la gestión salud, la gestión privada propiamente tal, articulamos la palabra gerenciamiento, pero también desatendemos el rol de los líderes. Pueden haber líderes en un equipo, pero sin ser jefes, por ejemplo, y es un poco lo que vamos a trabajar y a diferenciar en los próximos minutos. Sigo nomás, Belén. Karen Choes indica, es la persona que guía a su propio equipo de trabajo. Por parte de Jorge Enterán, que está registrado como Admit Lenovo, les sugerimos por favor que colocar sus nombres, porque como estamos tomando lista para la entrega de los certificados, sí es importante señalar con sus nombres que se registraron para que les podamos hacer llegar sus certificados. Jorge Terán indica, líder es la persona que motiva a otros a realizar gestiones para alcanzar objetivos comunes. Y Giovanni Castro indica, es la persona que guía, orienta, dirige a una comunidad o agrupación de personas hacia la consecución de fines comunes. Hasta el momento tenemos esas respuestas, mi querido Max. Perfecto, muchas gracias. Y van muy en sintonía de lo que hemos estado conversando. Entonces, si uno se posiciona en los comentarios que nos plantean los participantes, en la consecución de objetivos, en la manera de seducir y de guiar a un equipo para el logro de estos, ¿por qué muchas veces se falla? En la construcción de liderazgos, por qué muchas veces se falla en la gestión de los equipos. Y es una pregunta muy recurrente, pensando en que pareciera que a simple vista, con las definiciones que ustedes han señalado y que un poco lo que vamos a trabajar en esta presentación,
hace que no fuera tan difícil, pensando en el conocimiento que uno tenga con el equipo, pensando también en la expertise que uno pueda tener en este tipo de escenarios. Pero probablemente hay ciertos obstáculos que, sin lugar a dudas, afectan el rol de los liderazgos en la gestión de un equipo, en la conducción de un gobierno, en la conducción de un colectivo, que puede ser precisamente la comunicación, un elemento que vamos a trabajar en los próximos minutos, como también la capacidad para resolver conflictos, o también la capacidad de posicionarse frente a los nuevos cambios. Y precisamente lo que hemos vivido en estos últimos 10 a 12 meses, el COVID o la pandemia ha propuesto un cambio en nosotros. Ya no vamos a percibir la vida como la veíamos desde marzo del 2000, desde este año hacia atrás, sino es cómo nos posicionamos a los nuevos desafíos. Y es ahí donde los líderes también carecen de ese sentido de innovación, de ese sentido de ajustarse a los procesos de cambio. Obviamente que como seres humanos, como grupos, las principales resistencias vienen de uno, vienen de nosotros. Por lo tanto, va a costar todo un proceso de adaptación. Y es ahí también que una de estas debilidades para entender que estas muy buenas definiciones que ustedes planteaban se pueda referir a ello. La comunicación, la capacidad de resolver conflictos y la capacidad de innovación y de creatividad con los procesos de cambio. Seguimos un poco con esta primera parte para entender el asunto del liderazgo y claramente hay muchos constructos teóricos, en muchas teorías, hay muchos enfoques y metodologías que hablan del liderazgo y probablemente ustedes en su experiencia profesional, en su experiencia laboral, en los cursos, las maestrías que tienen que haber tomado, probablemente han tocado parte de estos elementos. Y es ahí a donde podemos recurrir a dos ideas basales para entender lo que es el liderazgo. En primer lugar, podemos señalar que el liderazgo es un proceso natural de influencia que ocurre entre una persona, el líder o la lideresa, y sus seguidores. Por lo tanto, una primera arista, un primer componente del proceso de liderazgo es este proceso natural que hay al momento de entender la relación entre una persona y sus seguidores. Pero por el otro lado, y ahí está también el complemento en base a lo que ustedes señalaban en sus comentarios, que tiene que ver también con que existe un cierto consenso en suponer que el liderazgo es necesario para guiar a las organizaciones al cumplimiento de sus objetivos. Y cuando hablamos de organizaciones, la ponemos en un rótulo correspondiente a organizaciones sociales, organizaciones indígenas, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones o corporaciones privadas, organizaciones gubernamentales, entre otras cosas. Cuando hablamos de organizaciones, hablamos de un contexto en donde haya un conjunto de personas con ideas claras y objetivos comunes. Por lo tanto, el liderazgo es necesario para guiar esos procesos. Por lo tanto, tenemos, por un primer lado, este proceso natural de influencia entre una persona, el líder y la lideresa, hacia sus seguidores, pero también al cumplimiento de los objetivos. Eso es, en términos simples, entender lo que es liderazgo. Y pareciera que uno lo ve en esas pocas palabras, o en estas dos ideas, que no sería tan difícil aplicarlo. Pero el por qué cuesta, ahí tenemos también los argumentos planteados con los tres elementos que les señalé anteriormente. El tema de la comunicación, la resolución de conflictos y cómo nos posicionamos frente a los cambios. Y sin lugar a dudas, cuando uno habla también de liderazgo, tenemos varias preguntas y varias ideas también que circundan este concepto. Y es para ello que uno también siempre en todos los foros, en todos los webinars, en todas las actividades, se habla de la pregunta, ¿el líder nace o se hace? Y precisamente es una mezcla entre ambos, porque podemos entender que el liderazgo concentra características innatas en las personas. Estas características que pueden tener un don de mando, que puede tener una capacidad de oratoria, que puede tener también la capacidad de ser una persona creíble, entre otras cosas. Pero también puede tener comportamientos aprendidos el líder, como la disciplina, la responsabilidad, la capacidad de planificar, la capacidad para resolver conflictos, entre otras cosas. Por lo tanto, ahí tenemos esta conjugación de elementos y cosas que nos van a servir a entender el liderazgo. También es importante que dentro de la lógica del liderazgo hayan seguidores, en parte de esta definición que hablábamos inicialmente. Y finalmente también tiene que ver mucho el contexto situacional. Y es ahí donde la invitación es a que los líderes o lideresas tengan una visión global del contexto. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de tener un contexto situacional, el líder o la lideresa va a ir situándose en base a los escenarios en los cuales va a conducir a su equipo. Probablemente si estamos representando a
una agrupación social o una agrupación de campesinos, distinto va a ser cuando haya una negociación colectiva a cuando tengamos que referirnos o conducir en el día a día nuestra gestión, porque el contexto situacional va a marcar mucho las características, las habilidades de liderazgo para dichos fines. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esos factores a considerar. Y aquí, en base también a lo que nos señalaba Glenda en su comentario, donde hay una cierta tendencia a diferenciar entre lo que es el liderazgo por un lado y también lo que es este management o gerenciamiento. Muchas veces, y probablemente en la administración pública, en la administración municipal, en la administración de salud, encontramos más jefaturas o más management que liderazgos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de instituciones rígidas, verticales, administrativas y burocráticas, lo que hace que se establezcan más jefaturas en desmedro de liderazgos, por esta rigidez que existe. Pero aquí vamos a encontrar una diferenciación, para que podamos entender también parte de las ideas y los conceptos vinculados. Los líderes son conducidos a generar cambios basados en valores, ideales e intercambios emocionales. Eso promueve un liderazgo. Eso promueve un líder o una lideresa en su equipo. Aparte también de generar motivación, adhesión, compromiso. Por lo tanto, tenemos esos componentes que son indispensables en la labor de un líder. Sin embargo, los gerentes, las jefaturas, o en este caso el management, son guiados por el cumplimiento de las obligaciones contractuales, siguiendo criterios racionales. Y si uno se pone a pensar para conducir un gobierno, y aquí podemos también ver también distintos escenarios de los presidentes que hay de turno en los países que como, se configuran en América Latina o en el mundo. Precisamente se habla de líderes políticos, pero muchas veces no tienen ese don de liderazgo. Se habla también de autoridades, por lo tanto es importante ahí diferenciarlo. Pero para efectos de conducir un gobierno, efectos para conducir una organización o los efectos para conducir un grupo, lo importante sería estos dos elementos, que no desatendamos lo que es liderazgo por fomentar los valores, los ideales y el intercambio emocional, más aún pensando en la actual pandemia, que se requiere de mucha contención emocional, pero también sin dejar de lado los criterios racionales. Eso es fundamental para tener en cuenta la eficiencia y la efectividad de los liderazgos. Hasta el momento, ¿alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario que quieran desear? Ahí nos pueden también manifestar en el chat, o si gustan también pueden activar sus micrófonos. Y Max, mira, tenemos dentro de las últimas definiciones de liderazgo, voy a ir de atrás hacia adelante. Por parte de Joana Ceballos nos indica, para mí liderazgo es la definición de tener la capacidad de guiar al equipo con el fin de obtener un éxito. Y de Sofía tenemos líder del gestor de la productividad y felicidad de un equipo de trabajo. Igual, amigos, amigas, participantes, les invitamos a levantar la mano. Es la manito azul que dice en la parte inferior del cuadro de diálogo de los participantes, y así podemos también organizarnos. Podemos activar nuestras cámaras, alzar la mano como estoy haciendo en este momento yo, alzo la mano y podemos también ordenarnos para comunicarnos, o como lo estamos haciendo con el chat, que de cuando en cuando interrumpimos un momento para hacer las lecturas de las inquietudes. Cabe mencionar también, aprovechando que estamos en este punto, que dado la convocatoria que hemos tenido y que es nuestro último webinar, pues vamos a sortear dentro de los participantes una hora gratuita de asesoría en el tema que estamos abordando. Así que estén atentos, porque al final va a haber un sorteo en función de lo que han ido registrándose de su ticket de Eventbrite. Entonces, que para que estén atentos. Sigamos, por favor, Max. Gracias, Belén. Y bueno, el que levante la manito va a tener un punto base para la prueba final, así que no, mentira. Pero lo importante es eso, yo creo que podamos también ir compartiendo estas ideas que nos competen a todos como personas, como integrantes de comunidades, de sociedad, profesionales, y son temas que van a estar pegando en las agendas públicas, en las agendas políticas, en los países, y va a depender mucho de cómo sensibilizamos y concientizamos estos temas, para luego también empezar a identificarlos y poder trabajar en ellos. De nosotros depende que los cambios se vayan estableciendo en nosotros mismos,
en nuestras organizaciones y, por qué no decirlo, ya un poco más ambicioso, en nuestras comunidades y sociedad. De eso se trata también, de hacer este tipo de espacios de aprendizaje y reflexión. Prosiguiendo un poco a lo que veníamos conversando, también hacemos énfasis a dos ideas también que tienen que ver con estos distintos modelos que hay de liderazgo. Nosotros hablábamos en un inicio de también las definiciones que puedan reunir también esta lógica del liderazgo, y precisamente se va a concentrar el líder o la lideresa en la tarea, refiriendo precisamente a estos criterios racionales y contractuales, y a la relación que tenemos con el equipo. Y es ahí donde uno establece ciertos criterios y ciertas claves para fomentar la gestión del liderazgo con el equipo a través de la comunicación, que es muy fundamental. Porque sin comunicación, ¿cómo se relacionaría el equipo? ¿Cómo se relacionaría el liderazgo? Y eso también hace precisamente lo que vamos a conversar en la segunda parte de esta presentación con respecto a la comunicación estratégica para el liderazgo. Como también es importante el factor de conocer a su equipo. Probablemente muchas debilidades de algunas organizaciones, de algunos grupos, se debe a la falta de conocimiento que hay, porque estamos mimetizados, estamos concentrados en la tarea, en el trabajo cotidiano, en las extensas y arduas jornadas de trabajo. Pero una relación hace precisamente que haya un conocimiento. Probablemente una persona dirá, pero ¿cómo yo voy a conocer a las 150 personas que tengo a cargo? Probablemente puede tener una habilidad para conocerlo a todos, pero si no lo puedo hacer, para eso se generan los coequipos, en la cual yo delego o también subrogo en personas que me puedan ayudar también para tener un mejor entendimiento. Por lo tanto, ahí tenemos algunas claves organizacionales con respecto a estos temas: la comunicación, la confianza y la motivación. Y aquí les presento también algunas herramientas que pueden tener los líderes o las lideresas, pensando también en la percepción que puedan tener cada uno de ustedes, y también haciendo énfasis en el premio que alguno de ustedes pueda adquirir con respecto a esta asesoría, que va a estar vinculada netamente a través del personal branding y también de las estrategias de coaching. Precisamente cada uno de nosotros podemos tener una forma, una manera de percibir y de cómo ser líderes o lideresas en nuestros equipos, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestra organización o en nuestra cotidianidad. Y es ahí donde uno presenta algunas herramientas que pueden ser también referidas para estos temas. Por ejemplo, Goleman nos habla de un liderazgo resonante. Y como caracterización de esto, podemos señalar que es parte de cómo entender el liderazgo desde la perspectiva del clima del equipo y de la organización, cómo ahí impacta el rol del líder en las esferas de la cultura organizacional. También tenemos un liderazgo situacional en base a Hershey y Blanchard, que nos hablan también de cómo desarrollamos a los colaboradores en base también a las distintas acciones y a los distintos escenarios que se van presentando. Un poco lo que hacíamos alusión hace unos minutos anteriormente. En algunos casos, cuando hay equipos directivos con un componente bastante importante en una compañía, en una organización, se habla también de un liderazgo excepcional o un liderazgo positivo, que tiene que ver precisamente en el cumplimiento del alto desempeño. Ahí tenemos también algunos autores como Collins y Cameron, que nos permiten situarnos en ese tipo de escenarios. También tenemos un liderazgo adaptativo a través de Heifetz, que nos habla también de cómo nos posicionamos frente a los procesos de cambio, y esta tipología habla precisamente de lo que uno habla con respecto a la pandemia, cómo nos posicionamos estratégicamente en esos escenarios. También hablamos de el liderazgo desde la coherencia, con el liderazgo auténtico que nos habla George, y finalmente, y un poco que es la introducción a lo que vamos a conversar en los próximos minutos, a este liderazgo transformacional, que autores como McGregor, Burns y Bass nos hablan de incrementar la moral y la motivación de los seguidores. Por lo tanto, uno dice, dejamos de lado esta estructura jerárquica, autoritaria, que Max Weber nos señalaba con respecto a los liderazgos, pero hablamos de un liderazgo transformacional, un elemento que vamos a empezar a conversar y que también se sitúa por más de 20 años y que tiene también énfasis también en la gestión organizacional, que tiene énfasis también en cómo posicionar a los equipos, y en términos simples, es cómo el líder se involucra con el equipo, ya dejando de lado esta figura jerárquica, y que ya el liderazgo empieza a relacionarse con las personas. Por lo tanto, una primera idea y aproximación
es lo que se logra situar en negrita, que tiene que ver con que el liderazgo transformacional, ¿qué es lo que genera? Genera un proceso de influir, guiar y dirigir a los integrantes de un grupo u organización, en donde quienes siguen al líder lo realizan de forma voluntaria, en la búsqueda del éxito de la consecución de los objetivos. Y aquí me detengo para hacerles una siguiente pregunta, y ahí ustedes pueden activar sus micrófonos o pueden responder en el chat, en donde María Belén muy cordialmente nos va a leer algunos comentarios. ¿Consideran ustedes que es muy difícil influir, guiar y dirigir a los integrantes de un grupo y una organización en la actualidad? Les dejo esa pregunta pensando que el modelo de liderazgo transformacional es algo que se ha ido posicionando en los últimos años y que puede ser una invitación para, como lo dice la palabra, transformar ciertos modelos de gestión en las organizaciones y en nuestra sociedad. Por lo tanto, vuelvo a repetir la pregunta. Es muy difícil, según su perspectiva personal, influir, guiar y dirigir a los integrantes de un grupo u organización. Bueno, Max, voy a dar lectura a los últimos dos comentarios, así damos espacio para que nuestros amigos y amigas también expresen la inquietud de la pregunta o la respuesta a la que acabaste de hacer. Dentro de lo que dice Rainer Osvaldo Vélez, dice: liderazgo es la acción de saber reconocer en cada individuo sus capacidades para interactuar en equipo y a su vez potencializar esas virtudes para mejorar paulatinamente. Por Leti González, establecemos que el liderazgo hace referencia a un conjunto de habilidades que sirven para influir acerca de la forma de pensar o actuar de otras personas. El liderazgo se asocia además a la capacidad de tomar riesgos y proporcionar ideas innovadoras. Perfecto. Por lo tanto, ahí la percepción que muchos hacen alusión a lo que es liderazgo, precisamente tiene que ver en la capacidad que nosotros tengamos de conocer a las personas, de influir en ellos y de gestionar un buen trabajo, y un trabajo colaborativo, pensándolo también en la perspectiva que hoy día hay en nuestra sociedad, una sociedad que tiene personas altas experiencias, personas que, como se denominan en los segmentos millennials, también tienen un posicionamiento distinto a lo que puedan pensar otras personas, entre otras cosas. Y de eso se trata también, que el liderazgo conozca, que el liderazgo influya, que el liderazgo guíe y dirija a las personas. Por eso, si dejamos también espacio para seguir avanzando en la presentación y que los participantes analicen sus respuestas, si es muy difícil influir, guiar y dirigir a los integrantes de un equipo o de una organización, ¿ok? Hola, perdón, yo estaba pidiendo la palabra. Mi nombre es Sofía Ceballos. Les pido mil disculpas, no puedo encender mi cámara, no tengo, No se estoy utilizando preocupe. los datos de mi celular. Hola Sofía, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Todo muy bien, muchísimas gracias. Bueno. Y gracias por este evento. Realmente muy bueno, me ha gustado todo lo que comentas. Y a mí lo que me ha dado muy buen resultado es conocer la motivación de cada persona. Como tú bien dices, por ejemplo, en mi grupo de trabajo tengo personas de la generación X, tengo también millennials, entonces, y no a los dos grupos de personas que tengo no les motiva exactamente lo mismo. Entonces, pienso que se facilita un poco la gestión o la gestión como líder en el momento en el que primero entiendes las necesidades de cada grupo porque son diferentes totalmente, y aparte de eso también si entiendes la motivación que tiene cada persona, el compromiso o el que hace que esa persona vaya a trabajar. Entonces, entender esas motivaciones creo que facilita mucho la gestión como líder. Perfecto. Sofía, comparto plenamente lo que tú señalas. Y precisamente tú apuntaste en un escenario que es bastante primordial para la gestión de equipos. Y a las personas que sean líderes o sean jefaturas o tengan responsabilidad de los cargos, precisamente vamos a encontrar distintos segmentos o distintos integrantes de nuestros equipos. Personas que puedan tener más de 30 años en la compañía, más de 30 años en la organización, y como también vamos a tener generaciones más contemporáneas en la cual ven todo más desechable, ven todo sin un grado de adhesión o un grado también de compromiso hacia el equipo y la organización. Por lo tanto, ahí también, ¿cuál es el rol de los líderes? ¿Cuál es el rol de la jefatura? ¿Cuál es el rol de los tomadores de decisiones? Es, en primer lugar, conocer a los integrantes de su equipo, y en segundo lugar, transmitir un mensaje, pero ojo con esto, distinto a cada segmento, porque si yo transmito un mensaje claro, oportuno,
coherente hacia las personas de 30 años de experiencia en mi organización, probablemente ese mismo mensaje, si lo comparto hacia otras generaciones, como las generaciones X, los millennials, probablemente no va a tener el mismo impacto que yo espero en aquellas personas. Y es ahí cuál es el rol de los líderes: identificar a cada uno de sus segmentos, sus públicos objetivos, para con ellos trabajar a través de la comunicación y cómo guiar este proceso. Es un trabajo bastante paulatino, progresivo, pero que sin lugar a dudas va a traer grandes réditos para que en la complementación y en la gestión del equipo o de las organizaciones pueda ser más funcional. Porque ahí también es parte del error que cometen muchos líderes, que piensan que el mejor comunicador es aquella persona que comunica fuerte, directo y claro. No es tanto eso. Una de las claves de la comunicación estratégica, la vamos a ver a continuación, tiene que ver precisamente con el saber escuchar y saber identificar a tus públicos objetivos. Y recién ahí elaborar un mensaje adecuado para cada persona o para cada grupo. Por lo tanto, es muy positivo, es muy válido lo que tú señalas, Sofía, y que es parte también de este proceso. Muy amable, muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga algún otro comentario para seguir avanzando con nuestra presentación. Sí, yo tengo un comentario. Yo tengo un comentario. Perfecto, bienvenidas, gusto saludarlas. ¿Quién empieza? No sé. Joana, por favor, empecemos Sí. con Joana. Ya, muy bien. Yo considero que para demandar lo que es el liderazgo, tienes que crear un vínculo entre las personas que son de tu equipo, indiferentemente de qué generación sean. Tratar de crear este vínculo a través de las cosas que a ellos les guste o consideren que son apropiadas para el equipo, como que fortaleciendo de esa manera su conocimiento entre ellos y así formar lo que es el equipo como tal. Eso quería contar. Sí, Joana, muchas gracias por tu comentario, y yo creo que también ahí va de la mano en la otra clave que es importante para este elemento, que es la confianza. Y la confianza va a radicar precisamente en cómo el líder delegue, el líder también guíe y dirija a sus integrantes del equipo, y con eso va a establecer ciertos patrones también para un mejor entendimiento. Por lo tanto, ahí también es otro elemento que sin lugar a dudas puede ser útil. Y ojo con esto, uno habla del liderazgo, lo podemos tocar no solamente en este webinar, en este seminario, en estas actividades, lo van a volver a escuchar en reiteradas ocasiones, pero es ahí un poco cuando hacemos énfasis con respecto a los obstáculos de los liderazgos, que precisamente pueden haber personas con un muy buen don de mando, pueden haber personas con una claridad en la comunicación, pero carecen otros elementos, que puede ser también el tema de la resolución de conflictos, de cómo ir innovando, de cómo posicionarse en los cambios. O precisamente pueden haber unos liderazgos que van a tener esta relación muy estrecha con los colaboradores, la cual va a haber un intercambio emocional, motivacional, relacional, pero carecen del cumplimiento del objetivo. Por lo tanto, siempre ahí la prudencia y la sensatez, como también el complemento de estas dos ideas, va a ser fundamental para fortalecer un buen liderazgo. El tema de que haya este intercambio emocional, valórico y motivacional, pero que también se cumplan los objetivos. Y eso también va a depender del conocimiento de nuestro equipo, en cómo enfatizamos la comunicación, entre otros elementos. Carmen, por favor, ahora sí, disculpe mi extensión de la respuesta. Bueno, primeramente quiero disculparme ante todos porque me conecté un poquito atrasada con unos minutitos. Les saludo desde Ecuador. Ya. Yo me enfocaba un poquito en su pregunta, y también algo de lo que dijo la compañera Joana era lo que yo le quería comentar. Yo no lidero en sí un grupo, ¿no? Pero siempre me ha gustado estar en estos temas de liderazgo, porque yo manejo mucho los temas sociales. Yo pertenecí a algunas instituciones de carácter social, fundaciones, ¿no? Ya. Uh-huh. Y en esos temas que siempre abordan, ¿no? Dicen que cuando uno se dirige a liderar o a su vez a
a coger y a pasar nuestros conceptos a otras personas, tiene que dirigirse mucho y saber a qué público es, la generación Z, la generación, los nuevos millennials, o sea, entonces por eso lo que usted decía, sí parece que es un poquito, no difícil, pero sí como que hay que estudiar mucho estos temas antes de liderar en estos tiempos, porque es un mundo muy cambiante, ahorita la tecnología nos lleva a todos de la mano, entonces tenemos que saber muy bien a qué grupo queremos liderar, bajo qué expectativas y bajo qué conceptos, porque la generación de antes no es la de ahora. Pero como decía un compañero, él tiene 36 años y lidera en una compañía donde la gente más joven tiene 48. Entonces, sí, es un mundo globalizado en el cual todos aprendemos de todos, pero sí es muy importante saber a qué grupo vamos a liderar. O sea, yo sí pienso que no solamente es un poco conflictivo, sino que tenemos que estar bien preparados para liderar en este tiempo. Sí. Carmen, muy gentil, muy constructiva tus comentarios. Precisamente, y ahí uno hace alusión también a los cambios. Nuestras sociedades evolucionan de manera vertiginosa, de manera rápida, y también es la manera como los líderes, las lideresas, las personas que tengan cargos de responsabilidad tengan también la capacidad de vivir estos procesos de cambio. Y precisamente si uno sitúa también en lo que es la idea de gestión del cambio, situando a John Kotter como uno de los promotores de estos elementos, las principales resistencias a los cambios provienen de uno, provienen del recurso humano, provienen también de las personas, porque nunca vamos a estar siempre con la incertidumbre, con el miedo a lo nuevo. Vamos a tener la incertidumbre de lo que va a pasar posterior al COVID. Vamos a tener la inseguridad de lo que pueda pasar después de un año bastante convulsionado. Por lo tanto, es el escenario propicio, como lo planteamos en el inicio de esta presentación, de que estos escenarios, donde se plantea la inseguridad, la incertidumbre, la inestabilidad, por decirlo de una manera, sea también la oportunidad para que los liderazgos tomen la rienda y sean también los gestores de generar confianzas, certezas y también una conducción clara. Y eso es lo que estamos buscando también. Probablemente las respuestas no las estamos encontrando en nuestros líderes políticos, en nuestros líderes económicos, en nuestros líderes sociales, porque tanto en los países que están presentes en esta videoconferencia, tenemos problemas internos, a raíz también de la pandemia, a raíz también de las situaciones internas de cada país, lo que no ha convocado a que se manifiesten nuevos liderazgos, pero es también de cómo con estas discusiones, con estas reflexiones, estemos sacando conciencia y las podamos compartir con nuestros círculos cercanos y, por qué no decirlo, educar a nuestros colegas, nuestros compañeros de estos temas que sin lugar a dudas son de mucha relevancia. Carmen, te agradezco tu comentario, muchas gracias. No, gracias a usted por ilustrarnos un poco y al menos el nombre que me dio de John Kotter, voy a buscar mucho sobre el cambio de la conducta humana, ¿no? Porque sí, mira, ahí después se lo voy a escribir en el chat, es un modelo de gestión del cambio y John Kotter aplica 8 modelos, 8 pasos para que una organización se aproxime a los cambios. Dentro de ella es anclar el cambio, generar sentido de urgencia y una serie de variables también que van de la órbita organizacional también para estos efectos, ¿ok? Ahí después en el chat se los compartimos para que los puedan buscar, ¿ok? Muchas gracias. Max, no, está levantada la mano Sofía Ceballos y Alejandra Zarza. Muy bien, pues, Sofía. Perdón, se me quedó la mano levantada, yo ya di mi comentario. Muchísimas gracias, ya. Max. Muchas gracias, perdón. Sofía. No te preocupes. Alejandra, entonces, ¿no es cierto? Alejandra. Ahí está. Buenas tardes, no sé si se me escucha. Te escuchamos. Se le escucha fuerte y claro, Alejandra. Saludos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos desde Paraguay. Primeramente, yo sigo siendo estudiante. Este año finalizo mis estudios secundarios. Tuvimos un proyecto este año en el colegio, nuestro proyecto final. Estoy en un colegio católico, entonces nuestro proyecto final se abocó a hacer algo católico en el año de la palabra de Dios. Y a mí me tocó la parte de sobrellevar todo el proyecto, soy la presidenta de curso. Y teníamos, digo, porque se disolvió luego de poco tiempo, un grupo específico para el proyecto
primeramente digo que somos 48 alumnos en el curso. En solamente un curso somos 48 alumnos. Y yo debía liderar a los 48 alumnos. No tenían ese concepto religioso, hay muchos que no son, o sea, hay muchos que siguen a otras religiones, entonces al ser nuestro proyecto algo que sea meramente católico, ¿cómo incentivar a los demás a que cumplan con sus partes? Porque los profesores nos dieron una planilla en la que cada alumno tenía su parte, su tema. Entonces, cada uno debía trabajar, buscar información y luego crear su propia información referente a cada tema. Y hubieron problemas porque muchos son de otras religiones, entonces, ¿cómo incentivar a esas personas a que cumplan con sus tareas? Entonces, por experiencia, porque este fue mi primer año como presidente de curso, con experiencia de años anteriores, de otros presidentes que son presidentes porque se les eligió, digámosle, pero no tienen esa capacidad o ese incentivo de querer liderar a un curso, de decir, vamos a hacer esto, vamos a probar esto, si no funciona así podemos hacer esto. Entonces yo dije, hay que cambiar algo. Entonces había días en los que literalmente no dormía porque tenía que estar atendiendo, porque teníamos nuestro grupo principal de proyecto, pero entre comillas éramos los mejores alumnos los que estaban ahí, pero muchos de ellos no se querían tomar el tiempo de atender las preocupaciones, las situaciones de otros compañeros, porque teníamos profesores tutores, cada alumno tenía su profesor tutor, pero de ahí a que el profesor te diga, sí, te controló tu tarea, sí, te contestó tal día y no te contestaba, no te controlaba, entonces los coordinadores debíamos de realizar la corrección de las partes de cada compañero. Entonces eso llevó consigo mucha paciencia, mucho liderazgo en sí, porque tuvimos varias fases y yo personalmente me enfoqué en que mis compañeros sientan que yo estoy interesada en ayudarles para que ellos puedan cumplir, porque eran muchos puntos, el proyecto para cada alumno eran como 70 puntos. Entonces, para que cada compañero, porque no solamente pensar en mí, sino pensar en ellos, que ellos también debían de cumplir para pasar el curso. Entonces, para mí en el liderazgo hay que ser empático, muy empático, porque yo tengo mis metas, pero también mis metas a veces se consiguen con las metas del otro. Entonces hay que ayudar, ser empático para mí. Y logramos pasar con este año todos, porque también hubieron nuevas modalidades, todas las clases online, que los profesores, muchas veces nosotros teníamos que ser sus profesores también. Entonces pudimos lograr todas nuestras metas. Y esa es el pequeño comentario que quería Perfecto. realizar. Alejandra, en primer lugar, felicitarte porque en base también a tu experiencia de vida, tomar desafíos como el que nos acabas de describir es fundamental. Y ahí hay varios elementos que uno pueda destacar con respecto a tu experiencia. Claramente el tema de la empatía es un factor importante, pero acá reunimos dentro de la labor del liderazgo ciertas habilidades, se habla mucho de habilidades blandas, pero es mejor el término habilidades sociales y emocionales. Y desde el punto de vista de las habilidades sociales, es la manera de cómo interactuar con el grupo, de qué manera también comunicar, sensibilizar ciertas cosas. Y cuando hablamos ya de habilidades emocionales, precisamente es el elemento que tú señalas, el tema de la empatía. Pero ojo con esto, el tema de la empatía no es solamente, como es una palabra tan en boga, no es solamente colocarse en el lugar del otro, sino también tener la capacidad
de gestionar y conocer las emociones del otro, y que eso es un desafío no menor y muy importante. Y además, otro elemento para complementar, muchas veces sucede, y yo creo que a muchos de los participantes presentes les ha pasado, cuando dirigen, guían o le toca liderar equipos o grupos, cuando algo no resulta bien, sucede también el factor de la tolerancia a la frustración o la frustración. O sea, y ahí qué tan tolerable es uno frente a un desafío que no resulta, frente a un objetivo que no se materializa, frente a que cuando queremos explicar algo, el grupo o el equipo no logra entenderlo. Por lo tanto, es ahí también la capacidad que tengamos nosotros como líderes de tener esta tolerancia a la frustración. Por lo tanto, son dos elementos que tienen que ir muy conjugados también y que van a fortalecer parte de mi funcionamiento como líder o lideresa. ¿Ok? Alejandra, te felicito también por tu gestión y bueno, qué bueno que lograste cumplir el objetivo en base a lo que nos comentaste. ¿Ok? De nada, muchas gracias. Usted también. María Belén, ¿hay algún otro comentario más para seguir avanzando? Querido Max, te saluda Fernando Núñez. Nuevamente, muchas gracias por tu invitación. Fernando. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, absolutamente a todos. Les agradezco por vuestra participación. En este caso te voy a terminar estos últimos minutitos de tu intervención y felicitar a cada uno de los miembros. Les agradecemos infinitamente en un breve espacio en este momento por la aceptación y las preguntas hacia nuestro expositor. En este momento, Max, de acuerdo al chat, ya no tenemos preguntas en el chat. Me gustaría ver si motivo nuevamente para terminar estos últimos minutos, hacer una pequeña intervención. Carmen nos está levantando la mano. Si tienes una pregunta más, por favor, para Max. Sí, para luego de la pregunta, Carmen, avanzar en lo que me queda de presentación y con eso finalizar con el tema de la comunicación. Sí. Como te veo todavía levantada la mano. Okay. Ya, no, pero no se preocupe, voy a seguir avanzando y en la medida que vayan surgiendo otros comentarios para cerrar los minutos que nos quedan, para ahí ya ir respondiendo a estas inquietudes. ¿Te parece, Fernando? Perfecto. Entonces terminemos la intervención de Max, por favor, y para finalizar con las últimas intervenciones. Muchas gracias. Perfecto. Siguiendo en esta misma lógica de liderazgo transformacional, que es un poco en base a la pregunta que estuvimos analizando, hay otro elemento u otro autor también que señala que aquellas personas que ocupan cargos que implica dirigir, como la experiencia que nos comentaba Alejandra, como la experiencia que nos comentaba también Carmen, precisamente deben liderar a sus equipos y al mismo tiempo deben colaborar con sus pares como integrantes del equipo. Y de eso se trata el liderazgo transformacional. Porque estamos buscando el posicionamiento de este líder a involucrarse con el equipo, dejando esta mirada jerárquica que muchas veces se daba con los liderazgos tradicionales. Por lo tanto, el liderazgo transformacional debe ser capaz de desencadenar o generar cambios genuinos en los valores organizacionales, en las actitudes y en las creencias de los seguidores. Y valores que tienen que ver también algo que nos representa a todos. O sea, si yo tengo una organización social, una organización de estudiantes, una organización indígena, una organización campesina, o por qué no decirlo, gubernamental, tienen que haber valores que nos representen. Por ejemplo, la solidaridad, la transparencia, el trabajo en equipo, y los valores ustedes los pueden crear, ustedes los pueden fomentar. En mesas de trabajo se pueden sentar con las personas de interés para promover qué es lo que nos representa, y de eso se trata también, generar gestión de equipos. Y finalmente, para cerrar este capítulo de liderazgo transformacional y pasar muy rápidamente a lo que es comunicación, Basia Bolio nos señala que el liderazgo transformacional permite que el líder o la lideresa consigue que los seguidores le generen conciencia del sentido y la importancia que tiene al momento de realizar el compromiso en la organización. Esto quiere decir que se tiene que derivar de un proceso genuino y duradero para generar también una visión al momento de transmitir el valor colectivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a haber una importancia en la gestión al momento que haya un compromiso de las partes, que haya un compromiso del líder o la lideresa con sus colaboradores y viceversa. De eso se trata también, gestionar este tipo de liderazgos. Y por último, el liderazgo transformacional, que es, como les señalaba en un comienzo, es un modelo que se está implementando de manera paulatina en la gestión organizacional y en algunos grupos. Hay un liderazgo
transformacionales con algunas variables que se dan en la organización. Y esto tiene que ver como la cohesión, la eficacia organizacional y la satisfacción de los empleados con su líder. ¿Y esto qué quiere decir? Porque la satisfacción de los empleados con su líder va a generar también un impacto en el reconocimiento. Si nosotros reconocemos la labor de los trabajadores o de nuestro equipo, va a generar un efecto multiplicador en las personas y, por qué no decirlo, en sus familias. A todos nos gusta que nos reconozcan nuestro equipo, y si lo hacemos de manera constante con los trabajadores, va a generar este efecto multiplicador en sus vidas y en su ámbito interno. ¿Y por qué no decirlo? Vamos a propiciar un concepto denominado como es la felicidad organizacional. Por último, y ya en los minutitos que nos van quedando antes de ya cerrar esta intervención, hablamos también de los 3 pilares que son fundamentales para el liderazgo hoy por hoy. Uno es el conocimiento que tengamos con el equipo. 2 es el tema también de posicionarnos a los nuevos cambios que puedan tener los líderes con el actual contexto de crisis. Y 3 es este, que es la comunicación estratégica para el liderazgo. Por lo tanto, aquí uno cuando habla de la comunicación nos vamos a referir a cuál de los componentes es más relevante de la comunicación. Fíjense en este detalle de los porcentajes que no deja de ser llamativo e interesante. El 20% de lo que comunicamos lo hacemos a través del lenguaje verbal, o sea, lo que verbalizamos, lo que comunicamos oralmente, pero el 80% lo hacemos a través del lenguaje no verbal. O sea, ¿qué quiere decir? El lenguaje no verbal es el principal canal para expresar las emociones. Y cómo esto impacta también en nuestras relaciones cotidianas. Fíjense, el lenguaje corporal implica un 55% del proceso comunicativo, la voz un 38% y ya un 7% las palabras. Por lo tanto, la corporalidad, el lenguaje no verbal, los componentes asertivos son un factor relevante para establecer un buen proceso de comunicación. Comunicación que uno dirá, el buen comunicador es el que entrega un mensaje claro, oportuno y fuerte. Probablemente eso facilitaría también un entendimiento, pero el muy buen comunicador es aquella persona que identifica su público objetivo y que le entrega un mensaje adecuado para cada público objetivo. Como nos señala Sofía, ella tenía referido también a distintos públicos objetivos y de qué manera ella transmite un mensaje para que cada público objetivo lo pueda entender. De eso se trata una comunicación estratégica de parte del liderazgo. Algunos componentes no verbales de una conducta asertiva y que tiene que ver un poco con lo que nos señalaba Alejandra, con también el componente emocional y también de la empatía. Un contacto visual es muy importante para ello. Mirar directamente a los ojos a la persona ayuda a la información y a expresar sinceramente en forma más eficaz. Un segundo punto es la postura corporal. La inclinación del cuerpo hacia adelante y mantener la cabeza erguida reflejan interés y respeto. Un tercer punto es los gestos. Un mensaje acompañado de gestos apropiados adquiere énfasis, otorgándole profundidad y fuerza al mensaje. La expresión facial, bueno, esto vamos a tener ahí un cierto reparo, ya que muchas veces estamos con mascarillas, pero la expresión facial debe ser congruente con el contenido del mensaje. Un quinto punto, el tono y volumen de la voz, una modulación adecuada y un volumen equilibrado de la voz, convence sin intimidad, y finalmente el momento apropiado y la distancia apropiada. ¿Ok? Y aquí ya parte del cierre de esta presentación, cómo nosotros entendemos la comunicación también con los grupos. Entre una comunicación pública se establece entre 7 a 4 metros de distancia. Una comunicación social, en la cual ya tenemos una relación con los compañeros de trabajo, con algunos otros integrantes, podemos hablar entre 4 metros a 1,5 metros. Ya cuando hay gente amiga es algo más cercano, a 1 metro. Y ya desde una perspectiva más íntima, nuestras parejas, nuestros hijos, entre otros actores, tenemos ahí una cercanía de un 40 centímetros. Por lo tanto, lo que nosotros queríamos también en este webinar era analizar qué es lo que entendíamos por el concepto de liderazgo, que es algo muy en boga en estos tiempos, más aún en estos tiempos tan convulsionados y de crisis, cómo abordarlos también desde algunas tipologías y sobre todo proponer estrategias, que es parte también del avance y la construcción en conjunto de estos temas que sin lugar a dudas son de mucha relevancia, no solamente hoy, sino para mañana en nosotros y en nuestra organización y sociedades. Así que quedo a disposición de ustedes para posibles comentarios, consultas y de antemano muchas gracias y un cálido abrazo a cada uno de ustedes. Muy bien, Max, muchas gracias por tu intervención. Motivamos las últimas preguntas para nuestro expositor. Lo pueden hacer ahora o lo pueden escribir al chat colectivo.
Hola, no sé, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Muchas Sí, gracias. Sofía. Sí, Sofía, muchas gracias. Muy bien, Max, Sofía. tengo una consulta. Mira, yo tengo algunas personas que tienen el tema de crecimiento como motivación, pero lamentablemente creo que, o al menos eso pasa en Ecuador, las personas piensan que solo crecen el rato que suben de cargo. Yo pienso que podemos crecer horizontalmente en un cargo, aprendiendo y ejecutando la actividad con excelencia. Pero, ¿cómo puedo hacer? Me gustaría que me des de pronto un tip o alguna estrategia para poder transmitir esto mismo a las otras personas. Porque de pronto las personas que están, digamos, bajo mi cargo, ellas de pronto piensan que un crecimiento solo puede ser el rato que yo me vaya de la empresa. Y no es así. En la encuesta de Gallup, de hecho, me salió como el punto en el cual yo debería trabajar. Me gustó mucho porque quiere decir que las necesidades básicas y de cohesión del equipo están satisfechas, pero esta de acá es la que me hace falta. Sí. Sí, Sofía, yo creo que ahí también hay un elemento cultural también, no solamente de lo que pueda suceder en Ecuador, yo creo que sucede también en Chile y, por qué no decirlo, en algunos países de la región, en la cual muchos, por no decir en una totalidad, buscan los resultados cortoplacistas o la inmediatez de las cosas, la satisfacción, también la manera también de generar ahí un grado más de reconocimiento, por qué no decirlo también, un reconocimiento monetario o remuneracional de los cargos. Lo que hace también que muchas veces se pierda parte también de la identidad de la organización. Yo como estrategia, como tips, sería reforzar cuáles serían los valores de tu equipo, los valores de la organización, para transmitirlos y con eso generar un sentido de identidad. ¿Qué tan comprometidos están las personas con esos compromisos? O sea, perdón, con esos valores, que puede ser el respeto, la solidaridad. O, por ejemplo, si no tienen los valores, sentarse o realizar un focus group con actores de interés o con estas personas que tú nos acabas de señalar y buscar cuáles son los valores que los representan la organización y que ellos mismos, a través de una lluvia de ideas, puedan generar también esa estrategia y con eso convencerlos, persuadirlos para adherirse a este grado de compromiso. Probablemente ahí puede también sensibilizar y concientizar también en ellos este cambio que tú esperas trabajar. Pero sin lugar a dudas, muchas veces uno ve, no en la totalidad, sino en la gran mayoría de las personas buscan también inmediatez los resultados y también el factor del reconocimiento remuneracional, por decirlo de una manera. Perfecto. Mateo nos está levantando la mano. Muchas gracias, Frida, por tu intervención. Mateo, ¿tienes una pregunta? Tienes levantado la mano. Tienes el micrófono a tu disposición. Mateo, tienes el micrófono apagado. Bueno, a lo mejor Mateo tiene algún tipo de problema. Bueno, en este sentido, nuevamente agradecerles a todos. Les quiero pedir un último favor, si es que podríamos prender todas sus cámaras para poder hacer una foto de registro. Les invito a todo el mundo a extender sus cámaras. Muchas gracias a todos. Parece que Ana quería hablar, Ana Ortiz. A ver, Ana. Ana, ¿tienes alguna pregunta? Bien. A ver, si estamos listos, nos ponemos. Va a ser una captura de pantalla. Muchas gracias a todos ustedes.